Génesis capítulo 26. La semana pasada el pastor nos hablaba de este mismo pasaje y nos hablaba sobre el tomar decisiones. Sin duda hay decisiones que hemos de tomar y decisiones que han de, amados hermanos, de repercutir para la eternidad. Mientras el pastor predicaba, me llamó la atención un aspecto en específico de esta porción y vamos a leer, por favor. Voy a leer, sígame con su vista, Génesis capítulo 25, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Oremos, por favor. Padre celestial, venimos en esta hora, Señor, delante de ti para encomendarnos en tus manos. Es tu palabra, Señor, la que ha sido abierta. Te rogamos, Señor, que tu gracia nos bañe, nos revista en esta hora. Tu Santo Espíritu tenga libertad de hablar y de tocar las vidas y los corazones. Sea con nosotros, por favor. Danos convicción, danos celo en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como ya lo mencionaba, quisiéramos profundizar en una de las verdades que este pasaje nos presenta. Aunque aquí, amados hermanos, encontramos muchas enseñanzas, pedimos al Señor que nos guíe a meditar con atención en una verdad en particular. Note por favor el versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. La palabra primogenitura, amados hermanos, significa dignidad, prerrogativa o derecho del hijo primero en el orden del nacimiento. Puede ser el derecho o la primicia, primero o mayor. Note Génesis 43:33. Génesis 43:33. Ahí adelantito, Génesis 43:33. Génesis 43:33 dice así la palabra del Señor: y se sentaron delante de él el mayor conforme a qué, hermanos, a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. El primogénito es el que recibía esta prerrogativa, esta dignidad o derecho del hijo que era el primero en el orden del nacimiento. Es interesante que antes de este pasaje de Jacob, amados hermanos, y Esaú, la palabra de Dios no menciona o no encontramos la palabra primogenitura. Sin embargo, encontramos la palabra primogénito.
Y la primera mención la encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 4. Note ahí, por favor. No se encuentra antes de esta historia de Jacob y Esaú la palabra primogenitura, pero sí se encuentra la palabra primogénito en Génesis capítulo 4 y el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si leemos hacia atrás, no hay alguna evidencia en la palabra de Dios sobre alguna ley o algún procedimiento para las ofrendas. Sin embargo, muchos teólogos y eruditos han sugerido o deducen que Dios debió instruir a Adán y Eva sobre los sacrificios, y ellos a su vez las enseñaron a sus hijos Caín y Abel. En Éxodo 11:4, vea por favor Éxodo capítulo 11, versículo 4, encontramos que el primogénito de Faraón se sentaba en su trono o se sentaría en su trono. Éxodo capítulo 11, versículo 4, por favor, dice así: y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Es decir, encontramos que esta primicia que Abel ofreció a Dios, pero también encontramos este legado que los reyes traspasaban a sus hijos primogénitos. Dice la palabra de Dios que el primogénito de Faraón que se sienta en su trono. Encontramos el legado, el privilegio, encontramos el apellido, ¿verdad? La herencia en esta primogenitura o en este primogénito de Faraón. En la Biblia, amados hermanos, encontramos mandamientos y privilegios sobre la primogenitura. Vea Éxodo capítulo 13, versículo 11. Éxodo 13, 11 dice así la palabra del Señor: y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Dedicarás, dice la palabra de Dios, todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, dice, serán de Jehová. Los mandamientos y privilegios encontramos aquí que los primogénitos debían ser dedicados a Jehová. Dedicados a Jehová. En Éxodo capítulo 22 y el versículo 29 encontramos la expresión o la frase me darás. Dice así, versículo 29, 22, 29 de Éxodo, dice: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás, ¿qué dice, hermanos? El primogénito de tus hijos. En Éxodo 13 vimos que estos primogénitos eran dedicados a Jehová. En Éxodo 22 se encuentra la palabra me darás, y esta expresión significa entregarás la propiedad. Entregarás la propiedad. Todo primogénito son dedicados a Jehová, pero también le pertenecen a Jehová. En Éxodo 34, 19 encontramos la expresión mío es. Vea por favor ahí Éxodo 34, 19. Éxodo 34, 19 dice así la palabra de Dios: todo primer nacido, ¿qué dice, hermanos? Mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho.
Dice, todo primer nacido mío es. Encontramos pues que los primogénitos son dedicados a Jehová, entregarán la propiedad de los primogénitos y el Señor también reclama su propiedad. Mío es, dice el Señor. Pero ve el versículo 20, por favor. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Redimirás, si es cierto, son dedicados a Jehová, me darás, es decir, entregarás la propiedad. El Señor reclama su propiedad, Él dice, mío es. Pero aún el primogénito debía ser redimido. No tenemos evidencia en la Biblia de que algún hijo de algún personaje, es decir, de un ser humano, sea sacrificado en un altar. Aún tenemos la historia de Isaac y de Abraham y de Isaac en Génesis capítulo 22, pero aún el Señor detuvo la mano de Abraham antes de que éste sacrificara a su hijo Isaac. Sin embargo, estos primogénitos se debían redimir, es decir, debían traer un cordero o debían traer un sacrificio en lugar de este primogénito, pero no quitaba tampoco la responsabilidad y la propiedad que Dios demandaba de los primogénitos. En Deuteronomio capítulo 21 y el versículo 16, por favor, si me acompañan. Deuteronomio capítulo 21 y el versículo 16 dice lo siguiente: en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no pondrá. ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? Dice, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrás dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Aunque habla de que si algún varón tuviere una mujer que la cual amare y la otra aborreciere, no queremos meternos en ese tema, pero aquí nos menciona que habla o nos habla del derecho de primogenitura. Note ahí lo que la palabra de Dios dice: no podrá dar el derecho de primogenitura. En el versículo 17, note por favor, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Un primogénito, pues, amados hermanos, la palabra de Dios dice que es el principio de su vigor, el principio del vigor de su padre. Pero también habla de el derecho de la primogenitura, aunque también nos habla que este primogénito habría de recibir el doble de lo que le corresponde o le correspondería a los demás. Dedicados a Jehová, entregados, Dios reclama su propiedad, mío es. Todo primogénito debía ser redimido. Es un derecho de primogenitura. Recibía el doble de la herencia. Y en el Salmo 78, 51 vemos aquí las primicias de su fuerza. Salmo 78, por favor. Salmo 78, 51. Salmo 78, 51. Salmo 78, 51 dice así la palabra de Dios: hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam, las primicias de su fuerza. Vimos en Deuteronomio que era el principio de su vigor o la primicia de su vigor, y en Salmos nos dice las primicias de su fuerza.
¿Puede usted entender lo que significaba la primogenitura? Una dedicación especial a Dios. Dios demanda: me darás a los primogénitos. Él reclama su propiedad, mío es. Aún todo primogénito debía ser redimido. Este primogénito recibiría el derecho de primogenitura, recibiría el doble de la herencia, porque él sería el principio de su vigor y también sería las primicias de su fuerza. Las primicias de su fuerza. En Jesús, amados hermanos, encontramos el primogénito. Encontramos el primogénito. Vea el Salmo 89, 26. Aunque este salmo es un mástil de David, se cree que este es un salmo mesiánico. Aunque habla de David, pero este David está, amados hermanos, profetizando de Jesús. Vea por favor el versículo 26 y 27, Salmo 89, 26. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Yo también, dice, le pondré por primogénito. Encontramos en la palabra de Dios a Jesús, el primogénito. Dios dice: le pondré por primogénito. En Lucas capítulo 2, versículo 7, encontramos en su humanidad que él fue el hijo primogénito de María. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2 y el versículo 7, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo, ¿qué dice, hermanos? A su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En Cristo encontramos el primogénito. Le pondré, dijo Dios, por primogénito. Fue el hijo primogénito en su humanidad. Vea el versículo 21 y 24. Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley de Moisés: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Le pondré por primogénito. Fue el hijo primogénito y fue consagrado a Dios según la ley de Moisés. Se dice de Cristo en Romanos capítulo 8 y el versículo 29, si son tan amables de acompañarme allá. Mueva su Biblia para que no se duerma, amén. Capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de Jesús. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Se dice de Jesús: el primogénito entre muchos hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, encontramos que aquí se dice de Jesús que fue el primogénito de entre los muertos. Vea por favor Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación. Y aquí no es que el Señor Jesucristo sea un ser creado.
Él está diciendo lo que el escritor dice aquí, no es que sea el principio en creación, sino está hablando, no habla de origen, sino de posición, el principio o el primogénito de toda creación, su posición sobre la creación. Vea el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es el primogénito de toda creación. También se dice en el versículo 18: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de qué, hermanos, de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Se dice de Jesús: le pondré por primogénito en la profecía. Fue el hijo primogénito en su humanidad, consagrado según la ley, primogénito entre muchos hermanos, el principio de toda creación, el primogénito de entre los muertos. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, encontramos Hebreos 1, 2, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice la palabra de Dios que el Señor ahora ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre muchos hermanos, el primogénito de toda creación, el heredero de todo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, encontramos una vez más esta expresión: el primogénito de los muertos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5 dice así la palabra del Señor, 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, el primogénito, el Hijo primogénito en su humanidad, consagrado a Dios según la ley, pero el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de toda creación. No habla de origen, sino de posición. El primogénito de entre los muertos, heredero de todo, primogénito de los muertos. Y es interesante el versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él, siendo el sacerdote de Dios, el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Y ahora, gracias a Cristo y a la rotura de su velo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es Jesucristo, el primogénito, el heredero de todo. Pero ahora este Cristo también nos ha dado herencia en su Padre. Nos ha dado herencia. Vea Efesios capítulo 1, versículo 11.
Efesios capítulo 1, versículo 11. Este Cristo que Dios constituyó el primogénito, este Cristo que Dios constituyó el heredero, ahora dice la palabra de Dios que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, nos ha dado herencia real, nos ha dado un sacerdocio, nos ha dado entrada al trono de la gracia por medio de su sangre derramada en la cruz. Efesios capítulo 1, versículo 11. Y en él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cristo constituido el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de entre los muertos, el primero de toda creación. Ahora este Cristo a través de su sangre nos ha dado herencia y nos ha dado un linaje, nos ha dado una primogenitura a usted y a mí, amado hermano. Vea el versículo 17 y 18, Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, amados hermanos, tenemos una herencia en Cristo. Dice la palabra de Dios, riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en la gloria de su herencia en los santos. En Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10, por favor, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oh, amados hermanos, en Cristo tenemos herencia. Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de la luz, el cual nos ha librado, versículo 13, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo el primogénito, le pondré por primogénito. En Cristo, en este Cristo primogénito, ahora también nosotros tenemos herencia, tenemos bendición, tenemos privilegios, tenemos prerrogativas, amados hermanos. Vea el versículo capítulo 3 ahí mismo de Colosenses 3:23. Colosenses 3:23.
Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué dice, hermanos? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Del Señor recibiréis la recompensa de su herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, en Cristo tenemos una preciosa primogenitura, amados hermanos. Una preciosa herencia, un precioso privilegio. Ahora vea Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice así la palabra del Señor: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de que, hermanos, de la herencia eterna. Oh, amados hermanos, en Cristo tenemos la promesa de la herencia eterna. En Hebreos 10:34, note lo que dice ahí, Hebreos 10:34, ahí adelantito, Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿en donde, hermanos? En los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oh, Él nos ha dado una mejor y perdurable herencia en los cielos. Una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vea Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro capítulo 1, verso 4, dice así la palabra de Dios: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oh, la palabra de Dios nos dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oh, tenemos una herencia en los cielos, una herencia reservada en los cielos para nosotros. Y es interesante que dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hoy esta herencia la hemos obtenido a través de Cristo, el primogénito de todo, el primogénito entre muchos hermanos. Y gracias a Dios por todos los privilegios que tenemos en Cristo. Oh, gracias a Dios por los privilegios que tenemos en Cristo. Regresemos por favor a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Versículo 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Ahora entendemos lo que esta primogenitura significa. Dedicación a Jehová, propiedad de Dios, redención, derecho de primogenitura, doble de herencia, pues que este primogénito o este Esaú era la primicia de su fuerza, de su padre Isaac, la primicia de su fuerza. Era bendición. Era bendición, esta primogenitura era bendición.
Era una herencia espiritual. Era un legado espiritual. Era santidad a Dios, era un ser apartado, un joven o un hombre apartado para Dios. Versículo 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. 32, entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La palabra menospreció quiere decir le restó valor. Probablemente Esaú no tenía claro lo que esta primogenitura valía. Menospreció la primogenitura. Menospreció el legado espiritual. Menospreció el ser apartado para Dios. Menospreció la ley de Dios. Menospreció su derecho. Menospreció el doble de la herencia. Menospreció ser la primicia de su fuerza o de la fuerza de su padre Isaac. Oh, así menospreció Esaú su primogenitura, la primogenitura. En Cristo hemos sido primogénitos, hemos sido llamados a ser santos. Nos ha dado una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Dios nos ha hecho primogénitos a usted y a mí, pero tristemente muchos de nosotros estamos como Esaú, vendiendo nuestra primogenitura a este mundo por un plato de lentejas. Amén. Oh, Dios nos ha dado un privilegio, amados hermanos. Nos ha dado un privilegio espiritual. Nos ha dado un privilegio espiritual. Nos ha dado su santa palabra. Nos ha dado la oración, pero menospreciamos nuestra primogenitura y la vendemos por un plato de lentejas. La vendemos por un cochino trabajo. La vendemos por cualquier otra cosa. Dios nos ha dado una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Dios nos ha apartado. En Cristo hemos sido hechos primogénitos, pero tristemente vendemos o hemos vendido nuestra primogenitura. Hemos vendido nuestra primogenitura. Hemos entregado nuestra primogenitura a Satanás por un plato de lentejas. Este plato de lentejas representa, amados hermanos, un placer momentáneo. Representa el saciarse momentáneamente de su hambre. La palabra de Dios dice que Esaú volvió del campo cansado. Y Jacob estaba cocinando este guiso o estas lentejas se llaman, o la palabra de Dios le llama. Aunque el significado de esta palabra lentejas quiere decir algo hervido. No sabemos si realmente eran lentejas como las conocemos ahora, ¿verdad? A lo mejor eran frijoles con sal, ¿verdad? Y quesito y tortillas de harina, ¿verdad? Oh, amados hermanos, pero ¿cómo hemos menospreciado nuestra primogenitura? ¿Cómo hemos menospreciado la primogenitura? ¿Cómo hemos menospreciado agradar a Dios? Cómo hemos menospreciado la santidad, cómo hemos menospreciado la gracia de Dios, cómo hemos menospreciado los preceptos de Dios y los mandamientos de Dios, cómo hemos menospreciado la primogenitura, cómo hemos vendido a nuestros propios hijos al mundo. ¿Cómo hemos vendido nuestros propios hijos a Satanás? La palabra de Dios dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero usted, para que su niño ya no esté dando lata, le entrega el YouTube y hay un mundo de cosas que él puede ver ahí y que puede aprender, y que usted no está poniendo atención. Le está vendiendo su primogenitura a Satanás. ¿Cómo hemos vendido nuestra primogenitura? ¿Cómo hemos vendido? ¿Cómo hemos vendido
nuestra prerrogativa, nuestro privilegio, cómo hemos vendido nuestro apellido, hemos vendido nuestra herencia. Qué gozo es saber que tenemos un lugar en el cielo reservado para nosotros cuando muramos. Ya sea que muramos o que el Señor venga por nosotros, estaremos con Él en la gloria. Pero aún los primogénitos no debían venir. Aún los primogénitos redimidos no debían presentarse a Dios con las manos vacías. Como hemos vendido nuestra primogenitura. Cómo nos hemos entregado a la música contemporánea, a la música mundana. Y todavía tienen el descaro de publicarlo para que lo veamos, ¿verdad? Todos, la música que escuchan, vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas, por un plato de potaje, vendiendo nuestra primogenitura. Escuchando a predicadores que le van a rascar el oído. La palabra de Dios dice: teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y tristemente apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Como hemos vendido nuestra primogenitura, nuestra sana doctrina, como la hemos malbaratado por un plato de lentejas. Oh, esos hombres que dieron su vida. Oh, esos hombres que murieron en la hoguera. Oh, esos hombres que murieron en las tinas de aceite hirviendo. Aquellos hombres que la palabra de Dios menciona que fueron aserrados, que fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y él dice, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno. Oh, esos hombres no vendieron su primogenitura. Antes prefirieron morir por su Señor. Antes prefirieron morir por su Salvador. Antes que negarle, antes que preservar su vida, decidieron en confianza ir a la tina de aceite hirviendo. Recuerden ustedes aquellos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. El Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de tu mano, oh rey. Y si no, sepas que no adoraremos a la estatua que has levantado. Fueron pues lanzados al horno de fuego. Pero Dios las libró. No vendieron su primogenitura por la vida. Todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Oh, cómo estamos vendiendo nuestra primogenitura. ¿Cómo estamos vendiendo? ¿Cómo estamos vendiendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos vendiendo a nuestros hijos al mundo? ¿Sabe lo que usted sabe lo que su hijo escucha? ¿Cómo estamos vendiendo nuestra primogenitura por la psicología hoy en día? Tienes un problema, y no niego que haya problemas. Pero la psicología le alejará de Dios. La respuesta está en la palabra de Dios. Aún en la palabra de Dios vemos a hombres que desearon morirse. El propio Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hemos vendido nuestra primogenitura. Hemos vendido nuestra primogenitura. Hemos vendido lo más preciado de nosotros por un plato de lentejas. Vea Hebreos capítulo 12, versículo 16. Y aquí concluimos, amados hermanos.
Hebreos capítulo 12. Vendiendo nuestra primogenitura. ¿Qué tiene que yo me eche un cigarro? ¿Qué tiene que yo me eche una cerveza? Jesús hizo vino. Es el pretexto de todos los borrachos, ¿verdad? ¿Qué tiene? Tiene que estás vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas. Vea por favor Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No sea que haya un profano, un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Joven, no vendas tu pureza por un plato de lentejas. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Ya sabéis que aún después, dice la palabra de Dios, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si usted está vendiendo su primogenitura, más vale que se arrepienta hoy, porque llegará un día en el cual será demasiado tarde, en el cual la primogenitura no volverá, en el cual la bendición no volverá, el privilegio, la prerrogativa no volverá a usted, o no volverá a nosotros, aunque la procuremos con lágrimas. No venda su primogenitura. Dios nos ha dado algo precioso. No solamente nos ha salvado, también nos ha santificado, nos ha apartado para Dios. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El tiempo se terminó, amados hermanos. Aún pudiéramos hablar mucho más sobre las lentejas y sobre lo que sucedió después. Pero el tiempo ha avanzado, no detiene su curso. Le ruego en esta tarde, no venda su primogenitura. Compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría y no la vendas. El Señor Jesucristo le aconsejó a la iglesia de la Odisea: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Que Dios nos ayude. No vendas tu primogenitura. Oremos, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Si usted necesita venir al altar, puede hacerlo en este momento. Yo le recomiendo que venga al altar, hermano Ignacio, no se quede en su banca. El Señor nos ha dado una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tristemente, muchos de nosotros hemos vendido nuestra primogenitura.
Tristemente hemos vendido nuestro privilegio. Hemos vendido nuestra santidad. Hemos vendido nuestra pureza. Hemos cambiado a Dios por los ídolos. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tal vez habrá alguien que diga: yo reconozco que no tengo a Cristo en mi corazón. Tal vez habrá alguien. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando la puerta, pero llegará un día en el cual no contenderá su espíritu con el hombre para siempre. El tiempo de salvación es hoy, y el Señor no ha cortado su mano para salvar. Tal vez habrá alguien que diga: yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo. Tal vez habrá alguien que diga: yo necesito consagrarme más a Dios. Tal vez alguien reconozca: estoy vendiendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Ore por mí, por favor. Yo quiero orar por usted. Déjame ver su mano. Yo quiero orar por usted. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Señor, tú has visto las manos que se han levantado y aún conoces a los hermanos que se han postrado. Señor, tristemente nos hemos encontrado como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y en muchas veces hemos estado vendiendo nosotros nuestra primogenitura, todos los privilegios que tú nos has dado como hijos de Dios. Hemos despreciado la santidad y hemos despreciado la gracia y nos hemos envuelto, Señor, en pecados deliberados, pensando, Señor, que en la tarde me arrepiento o en la noche me arrepiento. De todos modos, Dios es fiel. Si yo fuera infiel, Él permanece fiel. Oh, Señor, perdónanos por pensar así. Perdónanos por pensar que tenemos una licencia para pecar. Es cierto que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sin embargo, esto no es una licencia para pecar deliberadamente. Oh, Señor, muchas veces hemos vendido nuestra primogenitura por unos cuantos pesos. Perdónanos, por favor. Ayúdanos. Permite que tu palabra pueda seguir obrando en nuestros corazones y pueda seguir taladrando en nuestros pensamientos. Bendícenos, por favor, aún en el servicio de la tarde, que tu palabra pueda fluir. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.